Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio con Maximiliano Breit Obey sobre la mirada, el rol y el accionar desde la Fiscalía. Nos encontramos en este Meet organizado por el Seminario de Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La actividad cuenta con la coordinación de la doctora María de las Victorias González Silvano, directora del Seminario de Derecho Animal, y de la coordinadora abogada María José Domínguez Cedreira. Por razones técnicas se van a estar sumando en cuanto puedan y hacen desde ya presentes sus saludos a todas y a todas. Esta actividad es organizada en forma conjunta por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad y cuenta con el apoyo del curso de CPO, Vulnerabilidad y Consumo, los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo en Argentina, de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos a las y los presentes mantenerse silenciados. La actividad está siendo grabada. Luego va a estar incorporada en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja, como así también en las redes de la Facultad de Derecho. Agradecemos desde ya la presencia de todos, de todas, y especialmente del expositor, el doctor Maximiliano Breit Obey. Para quienes no lo conocen, es fiscal jefe de la Unidad de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de la provincia de Neuquén. Con todo gusto, doctor, le agradecemos por aceptar la invitación y atentamente queda en uso de la palabra, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, en especial a María José, con quien tengo bastante contacto, un contacto fluido, intercambio de información permanente. Y bueno, y ella hacía rato me había invitado a este ciclo de charlas que ustedes vienen llevando adelante. Y agradecerles porque me dan el espacio para contar, bueno, cuál es la experiencia que tenemos en Neuquén, con una fiscalía que es, ahora se las voy a presentar, que es de delitos ambientales y leyes especiales, dentro de las cuales está maltrato animal. No es la primera fiscalía del país en la temática, ¿eh? Sabemos bien que en Ciudad Autónoma, a nivel contravencional, sobre todo, hubo un gran trabajo de Matías Michensi en la materia, y les voy a contar un poco cómo fue una fiscalía que hace apenas 2 años que existe. A ver si se puede ver la presentación. Contarles que, bueno, que el fiscal general de Neuquén en el año 2018, hacia fines del 2018, toma la decisión de crear una fiscalía especializada. Neuquén tiene un sistema acusatorio de corte adversarial y la ley orgánica del Ministerio Público prevé la posibilidad de que el fiscal general, al observar distintas materias que haya que darle cierta especificidad, crear unidades especiales. En realidad esta unidad no se crea pensando en maltrato animal, si bien había un reclamo por parte de los colegios, del Colegio de Abogados de Neuquén, particularmente de un instituto de maltrato animal, de la creación de la Fiscalía de Maltrato. En realidad es pensada como una Fiscalía de Medio Ambiente y que además, dentro de las leyes especiales, tenga a cargo lo que es el maltrato animal. ¿Por qué la Fiscalía de Delitos Ambientales? Bueno, porque ustedes ya sabrán que en Neuquén está Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, con toda la complejidad que tiene, ustedes saben que es la promesa económica de todos los presidentes, presentes, pasados y seguramente futuros, de reactivación económica de la Argentina, y como saben también, la extracción de petróleo de manera no convencional, conocido como fracking, genera una cantidad de residuos peligrosos que es necesario que la Fiscalía empiece a observar más detalladamente, no porque
digamos, la otra extracción de petróleo, la convencional, no genere este tipo de residuos, porque también los genera, sino también por esta idea de, si bien la ley de residuos peligrosos es una ley federal, la Corte empieza a avanzar en algunos fallos, como los fallos del Lubricentro y demás, donde empieza a dar cierta intervención o competencia a las provincias por el tema de residuos peligrosos. Con esa idea se crea la Fiscalía. ¿Bien? Es una fiscalía que me puso a mí a cargo, que tiene la particularidad de que, bueno, tiene una asistente letrada que es, una asistente letrada es una funcionaria de la fiscalía, ¿no? Como si fuera una fiscal adjunta, y después tiene 2 empleados, que no son 2 empleados comunes, uno es un ingeniero en hidrocarburos y el otro es un técnico en seguridad y higiene. O sea, ¿por qué? Porque la idea de la Fiscalía era estar orientada a esta temática e ir absorbiendo de a poco el fenómeno del maltrato y la crueldad animal. Esta era la idea. Lo cierto es que a medida que empezó a avanzar la Fiscalía, yo creo que hoy por hoy el maltrato ocupa el 90% de nuestro trabajo. Incorporamos 2 empleados más, un empleado con capacidades diferentes en un programa que tiene en especial la Fiscalía, para incorporar personas con estas características especiales, que trabajan todo lo que es, ahora les voy a mostrar, lo que es la plataforma de denuncias que tiene la Fiscalía de Maltrato, y después otro empleado más que coordina la cuestión de allanamiento y las particularidades del allanamiento que ahora los vamos a ver. Otra de las características que tiene la provincia de Neuquén es este código procesal que les venía hablando de corte adversarial. Y este artículo, que es el artículo 17 del Código Procesal Penal de Neuquén, que también lo tiene el proyecto del Código Procesal de Nación, el federal nuevo, que es el 25 o 22, no me acuerdo bien, que habla de la solución del conflicto, ¿no? Acá los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario, surgido a consecuencia del hecho. La diferencia entre este artículo de Neuquén y el de Nación es que el de Nación no habla a consecuencia del hecho, sino que habla a consecuencia del delito, con lo cual tiene que existir un delito para una intervención de la Fiscalía en algún conflicto. En cambio, en Neuquén no, habla de consecuencia del hecho, sin analizar si es delito. ¿Por qué les pongo este artículo? Porque este artículo va a ser muy importante para la intervención de maltrato animal en un montón de actuaciones que tenemos diarias donde no hay delito, donde no nos ponemos a ver si hay maltrato o crueldad animal, sino lo que importa a veces simplemente es actuar y solucionar ese conflicto. Una de las características que nosotros vimos en la temática es qué es lo que pasaba porque ustedes saben que la ley de maltrato y crueldad animal es una ley que no es nueva, ¿no? Es una ley que tiene ya bastantes años, conocida como la ley Sarmiento, pero a pesar de años, lo cierto es que ni el sistema judicial ni la policía daba respuesta hasta hace unos 5 o 6 años atrás, donde se empieza a visibilizar este fenómeno de atención del Estado en este tipo de casos, a este tipo de denuncias, ¿no? Generalmente lo que pasaba es que cuando uno iba a hacer una denuncia por maltrato o crueldad animal a una fiscalía, la fiscalía lo ponía en la cola de prioridades. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que primero prestarle atención al homicidio, al abuso sexual, o al delito contra la integridad sexual, género, los abusos de armas, las amenazas, los daños, y después de todo eso, bueno, estaba el maltrato animal, último en la fila de prioridades de una fiscalía. Esa misma lógica también aplicaba en comisaría. Si uno iba a hacer una denuncia a la comisaría, lo más probable es que le tomen una exposición o traten de levantar una contravención, pero no le daban tratamiento de delito a este fenómeno que era el maltrato y crueldad animal. Entonces, no había una respuesta del Estado en este tipo de delitos, ni del Estado a través de la policía, ni del Estado a través del Ministerio Público Fiscal, que es quien tiene que impulsar la investigación de estos hechos. Esto genera un fenómeno
un fenómeno que lo podemos visibilizar, por ejemplo, en el caso Rubio, ¿no? Que tan conocido, que es que la sociedad, a través de las proteccionistas, a través del activismo, empieza a denunciar este tipo de casos con la metodología del escrache en redes sociales, ¿no? Por eso nosotros veíamos que este tipo de casos, como la fiscalía y la policía no daba respuesta, y ya estaban acostumbrados a eso, se vuelcan a la denuncia pública a través de redes sociales. Entonces, ante esta realidad, nosotros lo primero que pensamos es cómo hacer para que la sociedad recupere la confianza de que el Ministerio Público Fiscal va a investigar estos casos que ahora son prioritarios. ¿Por qué son prioritarios? Cuando uno crea una fiscalía especializada, no importa cuál sea, no puede decir no tengo trabajo, no es una cuestión lógica. Entonces, si antes este tipo de casos iba a la cola o a la fila o a lo último de las investigaciones, ahora pasa en primer lugar, porque para eso se crea una fiscalía especializada que tiene que abordar la temática. Ahora, ¿cómo hacemos para tener trabajo y que pase a primer lugar si nosotros no recibimos denuncias, ni por policía, y tampoco la gente se acerca a denunciar por fiscalía, sino que adoptó esta metodología de denuncia en las redes sociales? Y bueno, quizás en la tecnología estaba la respuesta, empezamos a trabajar, yo ya había trabajado, yo tengo otras unidades a cargo, tengo unidad de robos y hurtos, de ejecución de la pena, de flagrancia a cargo, y en la unidad de flagrancia habíamos hecho una experiencia de reemplazar el sumario policial por un sumario electrónico que funcionaba como una aplicación móvil, que tenía muchas ventajas. Por empezar, se podía ver el hecho online y segundo, la policía cargaba toda la información en su celular con la misma tecnología que ustedes usan cualquier aplicación, como por ejemplo el WhatsApp. Grabaciones de voz, podían tomar fotos, videos y demás. Sobre la base de esa aplicación que dio muy buenos resultados, se trabaja con un organismo del Poder Ejecutivo que se llama la OPTIC, y con el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, y generamos esta aplicación móvil. Es una aplicación móvil que ustedes pueden ir a buscarla en el Play Store, se la pueden bajar directamente, y tienen la posibilidad de que cualquier ciudadano, desde su celular, desde su teléfono móvil, pueda hacer una denuncia por maltrato animal. Son pocos pasos, son 5 pasos, se los voy a mostrar para que vean lo simple que es. Primero se tienen que obviamente descargar la aplicación que se llama Amboss Neuquén, ¿no? Así la van a encontrar en el Play Store. Y tiene 2 opciones. La primera es realizar la denuncia y la segunda es mi denuncia, que ya los vamos a ver. De todas maneras, tienen los teléfonos abajo. Lo van a ver de contacto, pero no hace falta que los utilicen. Una vez que cliquean realizar la denuncia, van a tener que completar determinados datos. Obviamente los datos del denunciante, el teléfono y un email para contactarse. Luego de eso van a escribir, lo pueden escribir o lo pueden hacer con un audio de voz. ¿De qué se trata la denuncia que están haciendo? ¿No? Pueden grabar, pueden escucharla y una vez que están de acuerdo con lo que grabaron, la envían. Y lo otro que van a hacer es, en donde dice seleccionar, en esta parte de acá, van a geolocalizar, como lo hacen con el Google Maps, de la misma manera, dónde está el animal, ¿no? ¿Dónde es el lugar exacto? Eso nos va a permitir más adelante otras cuestiones, que es generar un mapa del delito del maltrato animal, que ya estamos utilizando hoy a la fecha. También pueden cargar de manera manual la dirección, ¿no? Luego de eso, pueden sacar una foto, pueden cargar un video, generalmente circulan en las redes sociales fotos y videos, se pueden cargar todos en la misma plataforma. El paso 4, si hay testigos, ¿no?, del hecho, y también, ¿no? Y por último, es aceptar los términos y condiciones de la denuncia, que es como cualquier otra denuncia, y simplemente ponen enviar,
Una vez que ponen enviar, esto va a ir a un organismo del Poder Ejecutivo que se llama Secretaría de Ciudadanía, y en la Secretaría de Ciudadanía van a determinar primero si estamos frente a un delito o no. Porque muchas veces se denuncian cuestiones que no tienen que ver con el maltrato y la crueldad animal, sino que tienen que ver con la conflictividad vecinal. Por ejemplo, el perro del vecino ladra fuerte, ¿no? Es una de las cuestiones vecinales. Cuando es algo así, nosotros, si hay una contravención, este organismo del Ejecutivo lo envía al juez de faltas, y si es un problema de conflicto vecinal, directamente lo manda a mediación comunitaria. Ahí hemos resuelto varios conflictos de estas características. Ahora, si llega a haber un delito o es necesario la intervención de la Fiscalía, directamente nos deriva el caso a nosotros de manera digital. Y además, yo les había dicho que tiene dos posibilidades de realizar una denuncia, y la segunda es mis denuncias. ¿Mis denuncias qué es? Es lo que le permite al denunciante hacer un seguimiento de la denuncia que hizo, a ver en qué estado está y qué pasó, ¿no? Nosotros cuando lanzamos esta aplicación, esto es el Colegio de Abogados, ese era el fiscal, el doctor Maitini y Luciano Vidal, que en un primer momento estaban, cuando estaba la Fiscalía de Investigación Genérica, empezaron a hablar de un caso, que fue un poco lo que lanzó esta Fiscalía, y empezamos a plantear la temática del maltrato animal en distintos escenarios. Uno es el Colegio de Abogados, con charlas como la que estamos teniendo ahora. Esto fue el día que nosotros lanzamos la aplicación, el mismo día que lanzamos la aplicación, tuvo 1.800 descargas, solamente en la provincia de Neuquén. Los que van a ver en la imagen, yo estoy atrás de saco y corbata, sin barba, pero el que está adelante, a mano, mirando de ustedes a mano izquierda, con un traje gris, un perrito blanco, ese es el fiscal general, es el doctor José Jerez. La que está a su izquierda hoy está encargado de bienestar animal, que antes era zoonosis, ahora ella se hizo cargo de esa área, que después les puedo contar cómo se modificó y cómo trabajamos con ese área. A mí me van a ver con los guardafaunas, porque trabajamos en la provincia de Neuquén con esta aplicación, también con los guardafaunas, con todo lo que es caza furtiva y demás. Y el que está abajo con camisa celeste, también en cuclillas, bueno, ese era el ministro de gobierno de la provincia, ¿no? Eso es para que vean la relevancia que le dio el Estado a esta fiscalía en especial y a esta aplicación, ¿no? Generó una revolución en la forma de trabajar. También no nos quisimos quedar en la cuestión de la aplicación y con esto nos olvidamos de la policía. Empezamos a dictar cursos sobre derecho animal en la escuela policial. Hoy la escuela policial tiene incorporado dentro de su materia maltrato animal. Y además, no solamente eso, sino que la policía, que suele tener su página donde publica, ustedes vieron que las páginas institucionales policiales generalmente publican cuando hacen allanamiento, cuando hacen detenciones, o cuando secuestran droga, cuando secuestran armas. Bueno, ahora si entran a la página de la Policía de Neuquén, van a ver a policías que están rescatando animales. Y ellos se dieron cuenta que eso le daba una buena imagen a la policía, y eso que parece una pavada, una trivialidad, generó que el jefe de policía quiera hoy crear una unidad especial dentro de la policía de maltrato animal, lo cual para nosotros sería de gran ayuda porque hoy día estamos trabajando con la sección montada. Yo les hablé de la solución del conflicto, eso es algo, pero también trabajamos en la imposición de penas. Una vez que nosotros detectamos un caso con el cual vamos a ir a juicio y podemos obtener una condena, nosotros tratamos de que eso se visibilice, porque la condena no solamente es la imposición de pena a alguien que comete un delito, sino también visibilizar a la sociedad que ahora la Fiscalía persigue por este tipo de hechos y la gente puede ir presa por estos hechos. Tenemos 4 o 5 condenas por maltrato animal o crueldad animal, obviamente que ya tienen sus antecedentes, pero condenados a prisión efectiva por este tipo de hechos. Carrera de perros, que lo podemos ver más adelante, donde tuvimos
2 carreras de perros. Otra de las cuestiones, yo les hablé de los guardafaunas. Los guardafaunas, en Neuquén había un fenómeno que Neuquén no tiene una reserva, que también estamos peleando en ese sentido para que la provincia tenga una reserva. Y lo que pasaba es que fauna iba encontrando animales exóticos en la Patagonia que obviamente no se correspondían con la región, que eran traídos por familias. Por ejemplo, monos carayá, traídos del norte, que aparecían en la Patagonia Argentina y no tenían nada que hacer. ¿Qué pasaba? Alguna familia... Esto es falencia de todos los sistemas de contralor del Estado, ¿no? Empezando por la policía de las rutas y gendarmería y demás, que fue fracasando en ese control y permitió que familias introdujan este tipo de especies a la Patagonia, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se rescataban esos animales porque el mono había mordido a algún integrante de la familia y los querían entregar? Fauna no tenía dónde ubicar estos animales. Y es así que había una persona, un hombre con buena predisposición, que tenía una chacra es una especie de... No es un campo, digamos, las chacras no tienen más de 3 hectáreas, en este caso era una hectárea, y prestó su predio para empezar a albergar los animales y le puso el nombre de Reserva de Luján. En realidad terminó siendo casi un zoológico, donde no solamente había monos carayá, había los animales que se imaginen que iba dejando fauna, e incluso un puma, que el puma no podía volver a su medio. Eran todos animales que no podían volver al ambiente natural porque todos tenían algún problema, águilas mora y demás. Y por ejemplo, el caso del puma, que fue el más conflictivo, si lo ponían en libertad iba a morir porque no sabía cazar. Y lo más probable es que, como había estado acostumbrado toda su vida a tener contacto con humanos, digamos, lo más probable es que si lo largaban, iba a acercarse a algún poblado por esta costumbre de acercarse a los humanos que le daban de comer, y lo más probable es que lo maten. Entonces, ese era el problema que teníamos con el puma. ¿Qué hicimos? Bueno, la Fiscalía tomó una intervención, en este caso en particular, a raíz de una denuncia, y fuimos trabajando con, obviamente, los propietarios de la reserva tenían 20.500 reclamos contra fauna, contra la provincia, todos legítimos. En el transcurso de esa negociación murió el hombre, quedó su mujer, y la mujer accedió a que retiremos todos los animales. Y así fauna, por ejemplo, que en el caso de los monos carayá, acá están viendo la foto de la guardafauna, lo llevó a la reserva de Córdoba, ahí dejamos los monos carayá, y fuimos distribuyendo todos los animales en distintas reservas, salvo el puma. El puma, hicimos que el colegio de veterinarios, con quien firmamos un convenio, lo adopte y lo tiene, no en una reserva, pero en una chacra más grande, donde no está en su hábitat natural, no puede estar en su hábitat natural, pero por lo menos está en una zona más confortable que en una jaula como estaba ese momento. Y les aclaro algo, esa reserva que tenía, que era una chacra, terminó convirtiéndose con el pasar de los años un patio trasero de una vivienda que quedó casi en una zona céntrica de Neuquén, ¿no? Con el peligro que ello tiene. Quiero que observen, para que vean, las estadísticas a partir de la puesta en marcha de la aplicación. En el año 2017 y 2018, ¿no? 2018 empieza a funcionar la Fiscalía, pero fíjense en las denuncias que se recibía por maltrato o crueldad animal. Y fíjense el salto que tiene en 2019. Yo les puedo asegurar que si les traigo las estadísticas 2020, 2021, duplican hasta triplican ese porcentaje. Este fenómeno nosotros lo publicamos en los medios y la pregunta de los periodistas siempre fue la misma. ¿Aumentaron los delitos de crueldad y maltrato? No, no aumentaron los delitos de crueldad y maltrato. Lo que aumentó fueron las denuncias. Y eso en realidad es una buena noticia. Es una buena noticia porque a partir de esta aplicación nosotros logramos que la gente denuncie, lo hace, y sobre todo nosotros podemos dar respuesta. Ahora les voy a contar un poco
¿Cómo es que damos respuesta a este tipo de denuncias? Hacer un allanamiento de estas... cuando nosotros recibimos una denuncia por maltrato, se activa todo un operativo. Yo les aclaro, yo era fiscal de homicidios hace unos años atrás y de repente me tuve que hacer cargo de esta temática, con lo cual yo empecé, yo aprendí también, si bien tengo el mismo cariño, el mismo amor que ustedes también deben tener por los animales, una cosa es que uno tenga cariño, amor o ganas de hacer y otra cosa es que sepa. Con lo cual me tuve que instruir en la materia y ver qué es lo mejor, que eso es lo más importante, no quedarse en el trámite de las cosas como son, ¿no? Sino pensar cuál es la mejor forma. Y sobre esa base empezar a escribir nuestros protocolos. Sobre eso tuvimos que armar los protocolos de allanamientos. ¿Por qué? Porque uno aprende, lamentablemente, sobre el error. Uno no aprende sobre los aciertos. Entonces hemos aprendido muchas malas experiencias y creo que ahora hoy tenemos un protocolo bastante bueno, bastante ejemplar de cómo actuar en este tipo de casos. Lo que tengo que destacar es que es imposible que la Fiscalía trabaje sola. Esto es un trabajo en equipo. ¿Quiénes integran ese equipo? Ese equipo lo integran las proteccionistas. Ese equipo lo integran los institutos de derecho animal del Colegio de Abogados, con quien articulamos políticas públicas. Ese equipo lo integra el Ejecutivo Municipal y lo integra el Ejecutivo Provincial. Ese equipo lo integra la policía, en este caso montada, hasta que creen ese área especial. Ese equipo lo integra el Colegio de Veterinarios, con quien suscribimos también convenios de cooperación y también le regulamos la actividad, porque hay algo que el Poder Judicial no tiene, que es el veterinario forense. Lo que tiene el cuerpo médico forense son médicos, no tiene veterinarios, no tiene médicos veterinarios. Entonces teníamos que de alguna manera regularizar el cobro, porque también es necesario que los veterinarios cobren por su trabajo, porque al principio de la gestión de la Fiscalía los veterinarios lo hacían ad honorem, por amor a los animales, pero tampoco estaba bueno que sea así. ¿Por qué? Porque llegaba el fin de semana, donde la montada tenía otras actividades, no podíamos localizar al veterinario y la Fiscalía no podía actuar. Entonces no estaba bueno. Es mejor que esto esté regulado, que sea pago, ¿no? Como cualquier perito, pero lo que hicimos con el Colegio de Veterinarios es firmar un convenio donde le dijimos, miren, nosotros necesitamos que ustedes nos hagan una tabla de valores por intervención que se ajuste todos los años, un valor de use, un valor de acuerdo a la moneda judicial o el bono judicial, que se vaya ajustando, pero que regule esto, ustedes pónganse de acuerdo, nosotros lo presentamos al Poder Judicial y una vez que lo aprueba va a ser mucho más fácil que ustedes cobren. Entonces, ir al lugar del hecho, una tarifa de tanto, hacer una necropsia, una tarifa de tanto, una atención veterinaria de estas características. Y así lo que hicimos es fijar una tabla de valores para que haya una rápida intervención y un rápido cobro también por esa actividad que hacía el veterinario. ¿Y qué implica también una intervención de la Fiscalía? Nosotros recibimos un montón de denuncias por maltrato animal o crueldad animal. Algunas son verdad y algunas no son verdad. O sea, así como yo les dije que teníamos muchas denuncias con conflictividad vecinal, esa conflictividad vecinal a veces se traslada a denunciar que un vecino tiene mal al perro, entonces o lo tiene en mal estado de conservación, o desnutrido, o lo tiene atado a una cadena, que tiene el pelo muy largo, o sea, nos denuncian de todo. Nosotros por el principio del 17, que es la solución del conflicto, intervenimos sin que haya delito, sin siquiera que haya delito. Ante la presunción de que lo haya, tenemos que solucionar el conflicto e intervenimos. Uno de los fenómenos que nos ha pasado en crueldad y maltrato animal, y yo les digo que tengo a cargo la Fiscalía de Robos y Hurtos, es cómo reaccionaron los jueces frente a estos pedidos de la Fiscalía. Nosotros los allanamientos en Neuquén los pedimos no para maltrato animal, sino para todos los delitos, en un formulario digital donde generalmente va la fotografía de la vivienda a allanar, que la sacamos por el Google Street, y un montón de información que podemos agregar digitalmente. Lo que hicimos en maltrato animal es, cuando pedimos los allanamientos, agregar las fotos que nos mandan en la aplicación del estado del animal.
Les puedo asegurar que a mí, por robos y hurtos, incluso cuando estaba en homicidios, ningún juez me llamó para preguntar cómo dio el allanamiento. Nunca, jamás me han llamado para decir, el allanamiento que yo libré, ¿encontraron las cosas robadas? Nunca me llamó un juez, jamás, en todos los años que tengo, para preguntarme cómo salió el allanamiento. En un sistema acusatorio, ¿no? Les puedo asegurar que por maltrato animal, mandan la orden de allanamiento y nos preguntan, ¿rescataron el perrito? Me llaman los jueces porque lo llegó a conmover, con lo cual ya es un fenómeno medio extraño que primero que se pueda conmover un juez y segundo que el juez se preocupe. Así que ha generado en los jueces este fenómeno. Una vez que el juez autoriza el allanamiento, nosotros lo que hacemos es conformar un equipo. El equipo que va a integrar el allanamiento va a estar integrado, si es en Neuquén Capital, por el área de bienestar animal, que tiene sus propios veterinarios, que tiene su posibilidad de traslado. Si vamos en Neuquén Capital es muy fácil porque con bienestar animal lo que hace el vete es primero revisar al animal. Si el animal está en buen estado, certifica eso, nosotros le avisamos al dueño de que de todas maneras la Fiscalía va a supervisarlo, que ha recibido una denuncia, que lo va a supervisar por tanto tiempo y no pasa nada. Pero no tenemos un caso de maltrato o crueldad. Tenemos este tipo de casos donde hay denuncias que no son tan ciertas. Y después lo que puede pasar es que efectivamente el vete verifique que el animal está en mal estado. Si sucede esto, nosotros lo que tenemos preparado dentro del equipo que va a hacer el allanamiento es quiénes van a ser los guardadores. Nosotros tenemos en la página del Ministerio Público Fiscal, si ustedes acceden, está el registro de guardadores animales. Y ahí tienen un montón de preguntas que tienen que llenar. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de seleccionar, no es que tenemos un gran listado de guardadores, les aclaro, es complicado, pero no queríamos que siempre recaiga esta responsabilidad sobre las proteccionistas, que pobres terminan con 4 o 5 animales en su casa, porque quieren rescatarlos y terminan sobrecargándose. Entonces la idea también es que empezarle a buscar tempranamente un integrante más a la familia, o buscar el familiar para ese nuevo integrante de la familia que va a ser el animal. Entonces tratamos de buscar perfiles, ¿no? Porque en las preguntas que le hacemos a los guardadores les preguntamos primero si vive con niños, segundo si tiene jardín, si tiene patio, si tiene balcón, porque no todo animal puede ir a cualquier lugar, digamos. A veces tenemos animales rescatados que los usan para peleas, ¿no? Tenemos de raza pitbull, dogo, que son utilizados, eso no pueden ir lógicamente a una familia que tenga niños. Es un riesgo, les digo, porque aprendimos de nuestros errores. Entonces tratamos de perfilar los guardadores y perfilar el animal, que ahora Bienestar Animal tiene un veterinario perfilador de animales, para ver cuál es la familia más adecuada para tener la guarda de ese animal. Una vez que se entrega en guarda, primero pasa por Bienestar Animal, se le dan todas las vacunas. Si está descompensado, se lo trata de compensar, se lo castra y con una libreta con todas estas indicaciones se lo da al guardador. La primera pregunta que me van a hacer es ¿cuánto dura la guarda? La guarda tiene que ver con el caso. Si estamos con un caso de crueldad animal que vamos a ir a juicio, la guarda va a ser provisoria. Va a durar lo que dure el juicio. Los juicios acá en Neuquén duran entre 4 a 8 meses. Ahora por ahí en pandemia, un poco más porque es más complicado con la suspensión de términos y más, pero generalmente desde la denuncia al juicio tardamos 4 meses. Tratamos de hacer acuerdos previos y no llegar a juicio, pero si hay un juicio, más o menos 4 meses estamos en juicio. Pero hay casos donde nosotros, por ejemplo, hoy hicimos un allanamiento donde nos denuncian 2 animales que estaban en muy mal estado de conservación, casi desnutridos. Hacemos el allanamiento,
constatamos eso con el veterinario y los entregamos en guarda. ¿Qué pasa? Y estas son realidades que uno también se encuentra dentro de la fiscalía. La persona que tenía los animales era un hombre mayor, de muy pocos recursos, Los animales no eran de él, los animales eran del hijo que murió hace un mes por COVID. Cuando pasan este tipo de circunstancias, claramente la fiscalía no va a perseguir a este hombre que se le acaba de morir el hijo por COVID, que los animales no eran de él, que uno entró al allanamiento y se da cuenta que apenas tenía para comer él, que claramente no está en condiciones de tener animales. En ese caso nosotros creemos que la solución del conflicto es aplicar un criterio de oportunidad, es no perseguirlo, pero lo que sí hacemos con él es que renuncie a la tenencia de los animales, con lo cual la guarda se convierte en definitiva en el mismo allanamiento. También encontramos situaciones muy precarias en la zona de la meseta, donde hay gente que suele tener muchos animales y vive del basural. En esos casos nosotros no perseguimos a esa gente que a veces no tienen para comer ellos, ¿no? No hay una educación, que el gran problema del maltrato animal, no de la crueldad, que es otra temática, pero el maltrato animal por falta de alimentación tiene que ver en parte en algunos sectores vulnerables porque no tienen ni para comer ellos, y en otros sectores por un problema de educación. Y quizás en los sectores más vulnerables el problema de educación pasa por vos no podés tener una mascota si no podés mantenerte vos, digamos. Si vos no te podés mantener a vos mismo, menos podés mantener, disculpen el término mascota, mal podés mantener un integrante de la familia o un animal. En ese sentido también se trabaja. Y en otro sentido, cuando no estamos hablando de imputados en situación de vulnerabilidad, lo que hacemos son mediaciones ya en sede penal. Las mediaciones en sede penal tienen también una temática especial, no son como las mediaciones comunes. En la mediación penal lo que va a renunciar es a tener el animal en primera medida, y segundo, se lo manda a hacer un curso que arreglamos con el Instituto de Derecho Animal, un curso en la tenencia responsable de animales, ¿no? O sea, y no va a poder tener ningún otro animal, ese ya lo perdió, pero no va a poder tener ningún otro animal si no termina el curso de tenencia responsable, ¿no? De animales. Entonces, se van articulando este tipo de políticas. Es una mediación penal, no muchas más exigencias más. Sí ponemos muchas más exigencias si hay una suspensión de juicio a prueba, que eso ya lo hacemos luego de formalizar, ¿no? La investigación en sala de audiencias. Básicamente, puedo seguir hablando de las suspensiones de juicio a prueba y puedo hablar también de los casos que sí hemos ido a juicio y hemos obtenido condenas. Yo no sé si quizás es mejor que ustedes hagan algún tipo de preguntas o... Maxi, ¿qué tal? Vicky, perdón, pero estoy en la calle, por eso estoy así Vicky, no hay problema. cerrada. Maxi, no sé, la cantidad perdón, en proporción, ¿cuántas tenés en mediación? ¿Tenés un cálculo así, un estimativo? ¿Cuántas suspensión de juicio a prueba y cuántos fueron a juicio? Y la otra pregunta que hay, con el tema de carreras de perros, ¿cómo trabajan ustedes? Obviamente yo sé que tienen condenas y todo, pero ¿cómo trabajan el tema? Porque siempre la queja de todo el mundo es, tenemos una ley, pero sigue habiendo carreras, y yo siempre contesto que la ley también dice que no, que el que roba tiene tal pena, y la gente sigue robando, ¿no? O sea que no es para disuasoria, sino para saber cuánto uno le va a pagar al Estado con su libertad por un delito. Pero, bueno, ¿cómo Sí. trabajan ustedes con eso? En proporción son, no te podría decir porcentaje, si quieren después se lo mando a Majo por WhatsApp para no estar mintiéndole, pero tenemos un porcentaje muy alto que va a mediación penal, y a juicio el porcentaje es ínfimo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a juicio cuando sabemos que vamos a tener una condena. Y necesitamos mostrar el caso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acuerdos previos al juicio, y a veces es con pena de cumplimiento efectivo. Acuerdos de pena de cumplimiento efectivo hicimos el año pasado 4.
Y si vamos a juicios, vamos a mostrar el juicio. En realidad el juicio que tenemos postergado es carrera de perros justamente, y eso no nos importa la pena, por más que sean de cumplimiento suspenso, pero nos parece muy simbólico llevar ese caso a juicio y que terminen condenados. No importa si es una condena en suspenso porque no nos da la escala penal. Pero eso es para darle un ejemplo que no siempre ir a juicio implica una condena de cumplimiento efectivo, sino que tiene una importancia simbólica llevar en este caso son 6 imputados por organizar una carrera de perros, digamos, ¿no? Es muy simbólico llevarlos a juicio que tenga una condena. En relación a carrera de perros, nosotros primero tenemos competencia en toda la provincia de Neuquén. Somos la única fiscalía con competencia en toda la provincia. Actuamos, en realidad la pandemia nos complicó muchísimo, la verdad, porque teníamos un proyecto para el 2020 que era recorrer todas las ciudades del interior y empezar a trabajar con los consejos deliberantes, con el área de zoonosis de cada municipalidad, con las proteccionistas para empezar a articular estos protocolos que ya tenemos funcionando muy bien en Neuquén Capital hacia el interior de la provincia. Yo ahí recién les mostré las denuncias que van entrando al interior, pero en proporción son menores a las que entran de Neuquén Capital. ¿Por qué? Porque no están amigados con la aplicación. Entonces necesitamos difundirla, necesitamos difundir actividad y sobre todo tenemos que mostrar respuesta a esto. En Neuquén Capital funciona porque saben que hacen la denuncia y se responde a eso y ellos pueden seguir por la aplicación que pasó. En la medida que se genera confianza en eso, se utiliza más. Nadie utiliza una herramienta que no funciona, digamos, ¿no? En carrera de perros nos pasó que en el interior, concretamente una ciudad que se llama Cutralcó, y después en Vista Alegre, se empezaron a correr carrera de perros y nos avisan por la aplicación. La denuncia entró por la aplicación. Cuando nos avisan la primera vez, desplegamos el operativo y llegamos tarde, ¿no? Porque la denuncia fue tarde y llegamos, ya no quedaba nada. Sí imputamos ahí al dueño del predio por facilitar el lugar, pero no encontramos a nadie. La segunda denuncia que recibimos, la recibimos con un poco de anticipación y ahí sí montamos muy rápidamente el operativo y ahí cuando llegábamos estaban y ahí pudimos secuestrar los premios en dinero, secuestrar los trofeos, las gateras, rescatar a todos los galgos que ya hoy están en guarda definitiva. Y imputar a todos, secuestramos los teléfonos, y bueno, se trabajó muy bien, se trabajó sobre el organizador, secuestramos los remedios, las jeringas, hicimos toxicológico a todos los galgos, dieron positivo, digamos, teníamos muy bien cerrado todo lo que es la parte de investigación. Y en ese caso lo que pasó es que Noralí Melo, que es la presidenta del Instituto de Derecho Animal, hoy del Colegio de Abogados de Neuquén, se llevó con ella 2 galgos y se constituyó en querellante. La primera vez que se constituye como querellante lo hace a través del Instituto de Derecho Animal, ella como abogada, pero uno de los defensores de la otra parte planteó de que el Instituto del Colegio de Abogados no podía ser querellante porque no se lo permitía el estatuto del Colegio de Abogados. Y hablé con ella y le digo, presentate igual, pero no lo hagas a través del instituto, sino vos como abogada en representación del perro. ¿Cómo? Me dice, vos hacelo y yo me encargo, le digo. Bueno, nos pusimos de acuerdo, lo hicimos y obviamente pidieron control judicial de la constitución en querellante que había hecho yo. Y nosotros le planteamos al juez en esa audiencia que en realidad en carrera de perros el legislador cuando en el debate parlamentario habla de la dignidad, o sea, obviamente hablamos de todos los precedentes, de la orangutana Sandra, de todos los precedentes, pero hicimos hincapié en la cuestión legal más que jurisprudencial y dije que, más allá de que son sujetos de derecho, el legislador en el debate parlamentario habla de la dignidad del animal. Claramente el bien jurídico protegido en carrera de perros es el animal,
y como es el bien jurídico protegido, es la víctima del delito. Claro, claro está, en este tipo penal, el maltrato y crueldad está un poco discutido, pero está como víctima, pero en Carrera de Perros es indiscutible que es la víctima del tipo penal, ¿no? El bien jurídico que se protege es el animal, incluso habla de la dignidad y del animalismo. Y si el animal era víctima, según la definición de nuestro Código Procesal, que víctima es toda persona, no dice toda persona, es el afectado directamente por el delito, ni siquiera habla de persona el Código Procesal, dice el afectado directamente por el delito, y claramente el afectado directamente por el delito, en este delito que es Carrera de Perros, es el animal. Y eso lo convierte en víctima. Y si es víctima, el artículo que sigue dice que ¿quién puede constituirse en querellante? La víctima. Entonces, no podía dársele la condición de víctima, según la definición legal de la persona afectada por el delito, sin darle los derechos como víctima. Y uno de los derechos que tiene como víctima es a constituirse querellante. Está claro que el galgo no puede ejercer ese derecho o no puede hablar, pero lo puede hacer a través de un representante que en este caso era el abogado. Y el juez lo entendió así. Así que estuvo fantástico, creo que salió en Clarín, salió en Infobae, salió en varios lugares que constituimos un perro en querellante, y estábamos bastante contentos porque era bastante avanzada, veníamos a la discusión de sujeto de derecho y ahora estábamos diciendo, bueno, puede ser querellante, lo cual, hay algunos que cuando yo hablo de esto me miran con cara como diciendo, pero estás diciendo una barbaridad del derecho, y yo le digo, pero escuchame una cosa, ¿por qué vos aceptás que una persona jurídica, una empresa que es una persona jurídica, que es algo que vos no tocás, es un sujeto? Y no podés aceptar un animal que es sintiente, que tiene dignidad, que sea un sujeto de derecho. ¿Por qué no lo aceptás? Y una empresa sí. Bueno, pero la empresa la componen personas, te dicen. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? La empresa la componen personas, pero no es un individuo. No piensa, no siente. Pero eso se llama especismo. Bueno, claro, justamente. Pero yo lo explico sin encasillarlo en ese tipo de definiciones para que traten de reflexionar un poco más sobre lo que les enseñaron en la facultad y lo absorbieron muy naturalmente, ¿no? Entonces, el problema fue que cuando apelaron, fuimos al Tribunal de Impugnación, que son jueces penales, y acá nos encontramos con los problemas. Así como los jueces de garantía nos preguntaban cómo estaban los animales que rescatamos, nos encontramos con un paredón con los jueces de impugnación, que son como los jueces de cámara, que están más acostumbrados a otro tipo de cosas, por no ser peyorativo, y dijeron una aberración, ¿no? Porque lo que terminaron diciendo que el bien jurídico protegido en este delito es la moral pública, ¿no? Un concepto ya recontra abandonado, rediscutido, hablar de moral pública a esta altura, y yéndose ya de un todo del espíritu de la misma ley. Hablar de la moral pública en Carrera de Perros es un absurdo. Y con lo cual no la tuvo querellante y la sacaron del caso. Nosotros recurrimos al Tribunal Superior, el Tribunal Superior no nos abrió recurso, y yo ya no podía ir a la corte porque no tenía agravio. La que tenía que ir a la corte era la abogada, digamos que no la dejaban, porque yo en realidad recurrí, pero no estoy legitimado para recurrir porque no soy el perjudicado, digamos, por la decisión. Yo lo hice más desde una convicción de que estaba mal lo que había hecho el Tribunal de Impugnación, pero hasta ahí podía llegar. Pero no tengo legitimidad para ir a la corte porque no soy el agraviado por quedar excluido, ¿se entiende? Entonces, lamentablemente ahí quedó el fallo innovador, terminó en un fallo que atrasa 1500 años, finalmente, cuando pasó por el Tribunal de Impugnación. Esa no era tu pregunta, Victoria, pero bueno. Pero está bueno porque significa que teniendo una fiscalía que te acepta y los jueces que sí, es cuestión de seguir socavando. Sabés que tenés una cámara en contra, pero también sabés que en algún momento alguno se jubila. Eso también es importante. También hay renovación. También eso es importante. Y después con el fenómeno Carrera de Perros, lo que nos pasó es que actuamos 2 o 3 veces así, con cierta publicidad. No te digo que no hay en Neuquén, por lo menos no nos enteramos, y la gente nos avisa rápido, porque hay
en esto sí hay una red que está alerta a este tipo de casos. Y sí vemos en los diarios que este fenómeno se desplazó a otras provincias, Río Negro, La Pampa. Ahí veía que alguien decía en La Pampa, bueno, muchas de estas carreras se trasladaron a La Pampa, la otra vez uno se da cuenta por el famoso 205, que es la prohibición de circular, ¿no? Que ahora es una especie de delito, y detuvieron por 205 la otra vez a personas que venían para Neuquén de La Pampa y venían con gas. Se supone que se ha trasladado para La Pampa, para Río Negro, la actividad. Pero en Neuquén por lo menos saben que nosotros nos enteramos, vamos, detenemos y detenemos. Sí, bueno, sabemos que el humano es así, que hay que buscar y que el tema es ir convenciendo a los legislativos y ejecutivos también. No, es una realidad que tenemos. No, yo la otra vez en la diplomatura, cuando Noralí dijo, nosotros en Neuquén, dije, si nosotros acá tuviéramos el fiscal de Neuquén, sin menospreciar el de la Cámara, ¿no? No, Le dije, pero no, ¿sabes qué? Nos hacemos una fiesta, seríamos las personas más felices del mundo. Y se empezó a no, reír y no, me lo... pero eso yo destaco, no es y siempre lo destaco, no es un trabajo de la Fiscalía, es un trabajo en conjunto, que eso es lo que tiene que entender la Fiscalía. Lo que tiene que entender la Fiscalía, lo primero que tiene que entender es que la Fiscalía sola no puede. Cuando entiende eso, se da cuenta que no es la Fiscalía. Yo cuando vengo a hablar a este tipo de espacios que se abren, que presento a la Fiscalía y todos quedan chuchos en la Fiscalía, pero sería muy soberbio yo decir, miren, este es un trabajo de la Fiscalía, esto es un trabajo en equipo, y lo primero que tiene que entender la Fiscalía es que no puede hacerlo solo. Entonces, una vez que entiende eso, la Fiscalía por ahí es el mascarón de prueba, pero atrás de la Fiscalía, vuelvo a repetir, yo tengo 4 empleados, no solamente para maltrato, sino para todas las denuncias que tengo tengo 4 casos pesados de contaminación ambiental de petrolera. Digamos, para todo, y no me estoy quejando de la falta de personal, ¿no? Sino que hay que articular la forma de abordar esta temática y no es la Fiscalía solamente. Entonces, las proteccionistas que tienen su reclamo se sienten identificadas con la Fiscalía y trabajamos en equipo. O sea, nosotros lo que sí logramos es que confíen en nosotros. Y eso no es poco, porque las proteccionistas hacia la Fiscalía generalmente es una protesta constante, permanente y justificada, digamos, por esta realidad que describí yo al principio. En la medida de que se dan cuenta que cada vez, obviamente vamos a tener siempre alguna queja de algo que seguramente también hacemos mal, ¿no? Pero en la medida que ellas ven respuesta en lo que nosotros hacemos, nos ven ir al lugar del hecho, nos ven trabajar juntos, es un equipo. Lo mismo pasa en bienestar animal o las áreas de zoonosis y del interior. Les faltan jeringas o les faltan insumos, nosotros... Maximiliano, una pregunta que te quiero llevar porque quiero que la gente sepa. Que vos también actuaste en el caso de la potranca que murió, que le explotó el corazón directamente por la cantidad en una carrera en el hipódromo. O sea que a vos no te detiene que el socio sea el Estado para actuar en beneficio de los animales, ¿no? Creo que has actuado No, en lo que otro pasa es tema que más del hipódromo. ahí tenemos un problema grave que es lamentable, ¿no? Como la carrera de caballo al principio es una actividad lícita, nosotros no podemos ir a controlar eso. Nosotros lamentablemente vamos cuando pasó algo malo. Si bien el fiscal general en persona, porque es amante de los caballos en particular, ha ido a hacer pericias opresivas de dopaje. Él arregló con el cuerpo médico forense y le fue a sacar sangre a todos los caballos en el hipódromo. Nosotros lamentablemente intervenimos cuando hay una fatalidad, digamos, cuando muere un caballo de estas características como las que escribiste, con la que describiste vos, y ahí sí vamos a fondo. Pero lamentablemente no podemos intervenir sin que haya eso de estas características, ¿no? O sea, llegamos un poco con el diario del lunes a ver lo que pasó. No tendría que estar pasando eso. Por eso con el Instituto de Derecho Animal estamos trabajando en cambiar la regulación, ya que lamentablemente no lo podemos prohibir, cambiar la regulación de las carreras de caballo en la provincia de Neuquén. El problema es que está muy mal regulado y permite estas cuestiones
de dopaje que son terribles, y pasa lo que termina pasando con Negrita, que es la yegua que vos estás comentando recién. Sí. Lo que sí pudimos actuar... Sí, sé de tu trabajo porque sé que para conseguir todos los peritos y todo lo demás recurriste a peritos de distintas partes del país, que no te importó eso con tal de poder probar la situación, que realmente me pareció maravilloso. Es que ese es ¿No? el otro problema, es dónde hacemos las pericias. El único lugar donde hacen las pericias, los toxicológicos, es en La Plata, en un laboratorio de La Plata, que es justamente la que les hace a los hipódromos de La Plata y San Isidro. No hay más lugares. Esos obstáculos también los tenemos, de dónde hacemos ese tipo de estudios de laboratorio. Y hay otro problema que tiene ese laboratorio, que es, nos va a decir qué tiene, ¿no? Pero no nos va a decir qué porcentaje tiene. Y eso a veces nos complica a nivel probatorio, digamos, determinar el porcentaje de, bueno, ese medicamento o ese acelerador que le colocan teóricamente para mejorar su rendimiento, pero están haciendo un daño terrible al animal porque así explotando el corazón, sus pulmones, un desastre. Lo que sí le encontramos una vuelta, fíjense que hoy me llamaba Liliana Farach de Tucumán, porque me llegó a Tucumán también, y por suerte en Concepción de Tucumán abrieron una fiscalía de maltrato animal, a partir de una charla que me llevó ella, y me hacía preguntas de cómo ella tenía peleas también, me decía, el hijo de un político muy importante de allá que organizaba pelea de perros, ¿no? Y me dice, ¿cómo lo abordás vos también más allá del maltrato? Y bueno, a veces hay leyes perdidas, ¿no?, que nos permiten actuar. Así como les hablaba de la carrera de caballos legal, hay carreras cuatreras, sobre todo en el interior de la provincia. Y esas carreras de cuatreras nosotros intervenimos y actuamos, pero no por maltrato animal, no por crueldad animal, no por doping, ¿no?, porque es la otra ley que nos permite actuar, la ley de doping, sino por juego clandestino. Como todo juego que no está autorizado, es clandestino, es penalmente perseguible, y nosotros encontramos ahí la puerta para ingresar, hacer los allanamientos, lo hacemos a través de lo que es el juego clandestino, y después encontramos situaciones de maltrato, crueldad, dopaje y demás. Pero el ingreso para abaratar ese tipo de actividades fue el juego clandestino. Así que trabajamos también con otros delitos que tienen impacto sobre el maltrato y la crueldad animal, pero a veces el maltrato y la crueldad no es la puerta de entrada para desactivar o desarticular este tipo de actividades también. Es magnífico que lo digas porque todo el mundo considera que utilizando otras leyes cosificamos el animal. Porque bueno, obviamente que están cosificadas en las otras leyes. Pero lo bueno que vos lo digas es que es la puerta de ingreso para acreditar el maltrato. A veces uno tiene que entrar por la ventana para poder lograr el Yo maltrato. no quiero usar la terrible frase el fin justifica los medios, porque es terrible la frase, pero a veces yo tengo que utilizar alguna herramienta que me permita perseguir ese fin. Si la herramienta es el juego clandestino y eso me permite hacer un allanamiento, me permite ir con la fuerza policial y me permite la respuesta de Estado, porque yo digo juego clandestino, parece que estuviéramos persiguiendo al Capone, en realidad estamos persiguiendo una carrera cuatrera. Entonces, lo que me permite es generar la respuesta del resto del Estado que apoya la acción, pues yo también tengo que contar con la policía que hace el procedimiento, y termino viendo si hay maltrato animal, si hay crueldad, si hay dopaje, y termino de alguna manera desalentando ese tipo de actividades, que es lo que busco. Yo no te pregunto más nada, aparte voy manejando, con lo cual estoy... Bueno, por favor, no pero me imagino que alguien estará leyendo y podrán o Majo o Martín las preguntas, Sí, o habrá preguntas. Así que los dejo en esto porque, sí, chicos, justo estoy en un momento para doblar. está Complicado. bien, está bien, está bien. Yo le quería hacer una pregunta que me había llamado la atención. El registro de guardadores, eso de que hay una guarda provisoria y una guarda definitiva, tipo así como si fuera
como si fuese un tema de familia, ¿no? Sí, lo tratamos de la misma manera. Lo que pasa es que la guardia provisoria no tiene que ver con, lamentablemente no tiene que ver con que sí, tiene que ver con lo mismo. Uno cuando tiene una guardia provisoria tiene que resolver la situación de adoptabilidad o no. En este caso estamos resolviendo el caso principal, digamos. Sí, sí. Nosotros siempre que vamos hacemos un acuerdo, por eso siempre preferimos un acuerdo de pena con juicio. Nosotros cuando hacemos el acuerdo de pena, dentro del acuerdo va la renuncia, el reclamo, ¿no? Entonces resolvemos el tema de la guarda definitiva también. Si no, tenemos que esperar los juicios, que la sentencia quede firme, y por eso a veces nosotros somos, cuando me preguntan, ¿van a muchos juicios? Tratamos de los casos que vamos a juicios que sean muy testigos, porque tenemos estos inconvenientes. Tratamos de dar mejor una respuesta rápida, aunque tenga pena. Vuelvo a repetir, el año pasado hicimos acuerdo con penas de cumplimiento efectivo, por ahí no es la pena que esperábamos, o en un juicio podríamos tener más pena, pero queremos los resultados, y entre los resultados es que también esa familia que tiene ese animal, ese caballo, ese perro, pues ha pasado con caballos también, lo tenga rápido, ¿no? Y no esté pensando de que si alguna vez lo tiene que devolver, que es terrible, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuáles son así, los por requisitos ejemplo, que tienen? a veces conseguimos guardadores y a veces no tampoco. ¿Cuáles son los requisitos que tienen Por para ejemplo, que otra vez, hablando de leyes especiales, miren con qué entramos, que Victoria decía, bueno, hay leyes que son espantosas. Hay una ley del SENASA, también penal, ¿no? Y a través de esa ley nosotros hicimos un allanamiento y encontramos un matadero de caballos clandestinos. A ver, ¿no? yo dije que son terribles, pero digo, yo estoy a favor tuyo, yo creo que hay que entrar con la ley que sea y después. Pero te muestro cómo, claro, te muestro cómo a partir de una ley que puede ser repudiable desde un montón de lugares, que es la del SENASA, ¿no? Esa nos permitió, como era clandestino y no estaba aprobado por el SENASA, el matadero, nos permitió, hay un delito que es menor, tiene una pena de 1 mes, creo, es una porquería, pero ese nos permitió actuar, ingresamos a un matadero de caballos clandestino, rescatamos 15 caballos que iban al matadero, que iban a morir, y encima de la manera más terrible que se imaginan, con hacha, nos mataban a los caballos. Ahí fuimos por crueldad animal, por ejemplo. Pero claro, pero lo que nos abrió la llave para ver eso, en realidad fue un dispositivo penal que tiene la ley de SENASA. Fíjense con qué ingresamos. Después probamos la crueldad animal porque los mataba a hachazos, pero eso tuvimos que ir al lugar, constatarlo, conseguir los testigos, que es bastante complicado porque es un tal. Y hoy los 15 caballos, bueno, primero los 15 caballos, obviamente una cosa es dar en guardia a un caballo, otra cosa es 15 caballos. Es un lío el problema de la guardia. Entonces ahí dividimos con Julieta, que es mi asistente, Julieta González. Ella se llevó 4 caballos a Plotier, 2 los pudimos entregar en guarda, y el resto yo lo traje a la chacra de una persona que tiene caballos, y Bienestar Animal nos facilitó las vacunas, los desparasitamos, porque se imaginan que eran caballos, estaban muy maltratados, los desparasitamos, y durante 2 meses le tuvimos que pagar el alimento nosotros. No el Estado, nuestro bolsillo, digamos, ¿no? Que cobramos del Estado, pero lo tuvimos que mantener nosotros. Y después los empezamos a ubicar. Y hoy están todos los caballos con nuevos dueños, con nuevas familias. Hay algunos que se utilizan para ¿cómo se llama? Equinoterapia, para distintas actividades. Y hay algunos que están sueltos, libres en el campo, digamos, depende de la situación de cada uno. Pero están todos bien, y eran caballos que iban a morir, digamos, de una manera terrible. Y el hombre terminó condenado. En un acuerdo con condena, otra de las cosas que hicimos, le secuestramos el tráiler que utilizaba para trasladar los caballos, y dentro del acuerdo renunció, o sea, dentro del acuerdo fue la condena de pena de cumplimiento efectivo, poco tiempo, está claro, pero de cumplimiento efectivo,
le, le renunció a todos los caballos, con lo cual los guardadores se quedaron definitivamente con los caballos, y entregó el tráiler, que nosotros lo desinfectamos, lo pintamos, y ahora es el tráiler de la fiscalía para traslado de caballo, que lo tiene la policía montada. O sea, también hay que ver cómo uno ingresa o con qué ley ingresa para obtener este tipo de resultados también, ¿no? Y otra cosa que me había llamado la atención, perdón, es el programa contra el maltrato animal de la policía. Y que la policía misma se haya entusiasmado en eso, también me llamaba la atención. A ver, vamos a ser sinceros en algo, y quiero ser muy sinceros con ustedes, porque yo trato de no ser hipócrita. Hace 6 años, 7 años, 10 años, la lucha del maltrato animal era una lucha que era más a puertas cerradas, de mucho golpear puertas, de mucho hacerse ver, de escuchar y de militar, ¿no? No digo que ahora no se milite, se milita mucho, pero era una militancia que no tenía mucha llegada. Hoy creo que el político en general se dio cuenta que no solamente tiene llegada, sino que le es redituable. Eso hay que aceptarlo. A veces se repudia, pero hay que aceptarlo y hay que utilizarlo, porque ya ahora que le rinde vamos a conseguir ese tipo de conquistas que antes no conseguíamos. La lógica de la policía no es muy diferente. Entonces, la policía, como ve que de alguna manera le es rentable publicitar esa imagen de la policía, y va a apostar a reforzar esa imagen. Y yo lo voy a aprovechar al máximo. Entonces dice, no sabe la cantidad de visitas que tuvimos a la página porque rescatamos un perro que se había caído del canal, ¿sí? Nunca tuvimos tantos me gusta, no sé cuántos. Entonces, bueno, hay que crear la unidad animal, ¿vio? ¿La podemos crear? Sí, creémosla. Fantástico. O sea, si eso me sirvió para que el jefe de policía se dé cuenta de que eso le va a rendir, sí. Para mí es fantástico. Sí, perfecto. Pero bueno, así es como se van logrando algunas cosas. Y lo otro que también me había llamado la atención era el curso de tenencia responsable. Eso lo da el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Ok. Bien. Es decir, nosotros no. Sí. Lo que yo veo es que la fiscalía de ustedes es como que utilizan muchas cosas de alrededor y para hacer las cosas bien, ¿no? Es que la idea es esa, te vuelvo a repetir, esto es un trabajo en equipo. Por eso yo lo que vuelvo a decir, a mí me da un poco de plurito, un poco de vergüenza decir, este es el trabajo de la fiscalía, porque no es verdad. La fiscalía es un mascarón de prueba de mucha gente que está atrás nuestro, que por suerte se puso atrás nuestro, porque antes estaba enfrente nuestro, y trabajamos en el mismo equipo y tratamos de conseguir estos resultados, pero en la fiscalía somos 4. Yo sería un mentiroso si le digo, miren todo lo que lograron 4 personas. No es así. Por eso lo que hay que hacer, también está eso. Hay distintas organizaciones, esto también lo voy a ser sumamente sincero, y a veces las organizaciones también se pelean entre ellas. Esto es muy común, ¿no? Porque nosotros pedimos esto, porque nosotros militamos aquello, y hay peleas a veces. Entonces también hay que tratar, a veces surfeo más en ese tipo de problemáticas que en las problemáticas de los animales. Bueno, los animales no se quejan, digamos, pero sí hay conflicto entre, bueno, hay que buscarle el espacio a cada una, digamos. Vos encargate de lo que es estos cursos, y están chochos con eso, vos encargate en la capacitación a la policía, vos encargate, ir distribuyendo el trabajo. Creo que cuando hay trabajo nadie se pelea, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Y otra cosa que a mí me da curiosidad, ¿cómo les resulta a la fiscalía el trato con un juez que no entiende cuando llegan con un caso? O que dice, no, sacame esto de acá. ¿Se encuentran con esos tipos de jueces? Sí. Sí. Obviamente, a mí a ver, yo era un fiscal de homicidios que hago juicio por jurados y tenía cierto prestigio en Neuquén por eso, ¿no? El prestigio que te da la función, es un fiscal que hace homicidios, o sea, homicidios para un fiscal es
digamos, es la fiscalía vedette, de alguna manera, es donde uno se puede mostrar, hace juicio por jurado. Yo doy cursos de litigación penal, doy más cursos de litigación que de maltrato animal. De maltrato animal doy charlas que sirven más para concientizar que para otra cosa. Yo no enseño de maltrato animal porque no soy especialista en la materia. Soy especialista en litigación. Y de repente, la primera parte, cuando yo empecé con esto, se empezaron a reír de mí. A mí me decían, el fiscal, ahí va el fiscal de los animalitos. ¿Sí? Me trataban mis padres, ¿no? Que al principio a uno le molestaba, ¿no? Por esto de... No estaba bueno porque... Primero porque me digan a mí lo que quieran, pero tiene que ver con... Bueno, esa es la importancia que vos le das a este tipo de casos. Pero con el tiempo eso se fue revirtiendo. Yo creo que se fue revirtiendo porque también los jueces tienen algo de vedetismo y cuando, por ejemplo, el juez que ordenó que el perro es querellante salió en todos los diarios y le encantó eso, ¿no? Entonces, cuando los jueces también tienen algo de vedetismo, que le gusta que le comenten sus fallos o le gusta ese tipo de reconocimiento. Y cuando vieron que podían llegar a tener algún tipo de reconocimiento jurídico en otros ámbitos que por ahí no están acostumbrados, como estos espacios, les empezó a interesar. Los jueces que son quizás de más años, que es lo que hablábamos, que es otra generación o de cámara, no, es más difícil. Si vos le llevas un juicio de estas características, te van a mirar raro al menos. Esa es la realidad, yo trato de hablar con... Sí, está bien. Sí, no, era más o menos lo que nosotros vemos de este lado. Martín. Yo por mi parte ya terminé con las preguntas. Bueno. Muy bien. Bueno, no veo entonces más preguntas por el momento. Solo resta reiterar y sumarme al agradecimiento de la doctora Edreira, de la doctora González Silvano. Y vamos entonces llegando al cierre del encuentro de hoy, si no hay más preguntas. Tenemos a alguien que levantó la mano justo, Darío Jiménez. Exactamente, estaba viendo, a mí me apareció alguien justo que abandonó y alguien que levantó la mano. Perdón que no llegué a ver si alguien levantó la mano. Darío Jiménez. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a todos. Realmente me encantaría que esto se replique a nivel nacional. ¿No hay alguna forma de mandar un proyecto a algún organismo nacional que pueda replicarlo en toda la provincia? Porque es un ejemplo todo esto. Mira, a mí particularmente nos están, así como ustedes nos convocaron porque alguien se enteró, che, mira, en Neuquén están haciendo esto, ¿por qué no hacemos esto? Y yo aparezco acá. De la misma manera me ha pasado en Tucumán y lo bueno es que han invitado a fiscales y fiscales que tenían una fiscalía de flagrancia, por ejemplo, dijeron, pero yo aunque tenga la fiscalía de flagrancia puedo adaptarme y hacer esto porque Maxi nos explicó que no hacía falta mucho personal, sino que hay que articular políticas públicas, porque de esto se trata, articular políticas públicas, ¿no? Lo que hablábamos, con organismos intermedios, y empezó a funcionar en Tucumán. Y después me llamaron de provincia de Buenos Aires, de San Martín. A los intendentes les interesa mucho tener una fiscalía en esta tema. Yo golpearía más que las puertas judiciales, las puertas políticas. Creo que a partir de ahí se mueven las puertas judiciales. Entonces, yo creo que sí, que no sé si presentar un proyecto a nivel nacional, no sé si va a quedar en una ley que nadie va a cumplir. Yo creo que si lo trabajamos más a nivel regional, a nivel municipal y demás, yo creo que va a ser mejor, porque generalmente las buenas prácticas se copian. Es decir, si en provincia de Buenos Aires un municipio pide... Yo me acuerdo que yo vivía en Buenos Aires y trabajaba en Buenos Aires. Y me acuerdo cuando empezó el fenómeno de las fiscalías antisecuestros, que terminó con un desastre, con el caso Bloomberg, pero se habían puesto de moda las fiscalías antisecuestros, y estaba la de San Isidro, y el intendente de Pilar ya quería la suya.
¿no? Y me acuerdo que el intendente de Pilar gestionaba ante el procurador la Fiscalía Federal Antisecuestros. Digo, de la misma manera que se dio ese fenómeno, con malos resultados, yo creo que esto va a tener muy buenos resultados, creo que por ahí, golpeando la puerta de los intendentes y demás, pidiéndole este tipo de cosas, es más probable que consiga del fiscal general del departamento correspondiente, no sé, de San Isidro, San Martín, Lomas de Zamora y demás, la creación de una fiscalía para el departamento en la temática y creo que esa es la forma, y el intendente al lado me dice, mirá lo que hizo este intendente, encima esto le rindió, porque le rinde políticamente, y lo quiere copiar, y así. Yo creo que por ahí así va a ser mucho más fácil. Si queremos un cambio en serio, no es rápido, no es... Así creo que va contagiándose. Digo, por algo, yo estoy hablando con ustedes ahora, y ustedes me convocaron acá, hay algo que les interesa. Yo creo que este mismo interés genera también que se abran esos espacios. Yo no sé si Darío te contesté por lo menos. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Lo que sí queremos nosotros es esto, ahora sí estamos trabajando, bueno, empecemos a escribir, hagamos manuales con los protocolos, para cuando quieran abrir una fiscalía, tengan un manual de cómo funcionar, o en base a nuestros errores, cómo nos parece la mejor forma de funcionar y actuar, ¿no? Eso sí. Muy bien. Agradecemos por la pregunta. Acá también tenemos un mensaje de felicitaciones, de agradecimiento. Sí, ahí vi una doctor. de Galgos de la Pampa. Sí, Galgos de la Pampa, yo sí, me hicieron un ataque terrible por redes sociales. No sabía que no existía, yo pensé. Pero bueno, es normal que hagan ese tipo de cosas. Acá varios comentarios de felicitaciones, de saludos, destacando algunos puntos de la exposición. No sé si alguien más tiene alguna pregunta del público, alguna persona quiere compartir, quiere hacer alguna pregunta. Sumamente interesante estas cuestiones, con lo cual estamos muy agradecidos. Por mi parte creo que sumamos bastantes ideas. Bien. Doctora Edreira, no sé si usted quiere sumar algo, si no ya vamos cerrando, vamos aproximándonos al cierre. No, para nada. Por mí cierren, le agradezco muchísimo al doctor Maximiliano Breido Bey, que siempre está dispuesto con nosotros. Y bueno, le agradezco mucho a toda la gente que está acá. Y le digo a Maximiliano que ya tiene ahí un adepto favorito. Uno de nuestros docentes se quiere ir a vivir a Neuquén para trabajar con usted, así que... Que venga. Hay lugar. Nacho, ya te conseguimos lugar. Hay lugar y ya están vacunando a los mayores de 35, así que puede venir tranquilamente. Bárbaro. Nacho ya puede viajar tranquilo entonces. Listo, por mí listo, Martín. Bueno, nos sumamos entonces al agradecimiento al doctor Maximiliano Breito Bey desde el Seminario de Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos a todas y a todos. La actividad luego va a estar incorporada en el canal de YouTube del Instituto Gioja, y de esta forma, agradeciendo nuevamente al expositor y a quienes estuvieron aquí presentes, nos despedimos con un agradecimiento y damos así por finalizado el encuentro y la actividad del día de hoy. Muchas gracias, doctor Maximiliano Breit, muchas gracias a todas y a todos, y quedamos, como siempre, en contacto y a disposición. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.